Vale, pues ya estamos grabando. Y nada, pues esta es nuestra última clase, la clase de repaso de la asignatura de gestión de la prevención, ¿vale? En ella vamos a ver todos los puntos más importantes, los conceptos que tenéis que estudiar más detenidamente de cara al examen. Y bueno, pues para los que no me conozcáis aún, si hay alguien, pues soy Irene González, la profesora de la asignatura de gestión de la prevención en el máster de prevención de riesgos laborales de la Universidad de Francisco de Vitoria. Y como os decía, en esta clase vamos a hacer un breve repaso de todos aquellos puntos que yo considero que tenéis que saberos bien de cara al estudio de la asignatura, ¿vale? Todo lo que vamos aquí ya lo hemos visto en las clases anteriores, ¿vale? En todas las clases. Y yo creo, sinceramente, que si os estudiáis todo lo que veamos esta tarde y lo pongáis un poco en contexto y lo reforcéis con las clases anteriores y habiendo leído los apuntes, pues será suficiente para superar con creces la asignatura, ¿vale? No vais a tener problemas. Bien, pues como siempre, si tenéis cualquier duda, lo podéis indicar por el chat o abrir el micrófono y comentármelo, lo vamos viendo sobre la marcha, o si no, pues al final de la clase, ¿vale? Yo al final de la clase, aunque se acabe el repaso de la asignatura, me quedaré conectada un rato por si necesitáis cualquier cuestión que tengáis alguna duda que resolver, ¿vale? Bien, pues comenzamos. Pues uno de los conceptos principales que ya hemos visto en la mayoría de las clases que hemos estado viendo sobre gestión de la prevención es la integración de la prevención, ¿vale? La integración de la prevención es un concepto importante porque integrando la prevención en la empresa es como hacemos que la prevención realmente esté incluida pues, en todas las actividades y en todas las necesidades y en todas las decisiones que se hagan en la empresa o que se tomen en la empresa y que a la vez se lleve a cabo en todos los niveles jerárquicos, ¿vale? Entonces, si os preguntara cómo se realiza la integración de la prevención en la empresa, una respuesta corta sería en todas sus actividades y en todos los niveles jerárquicos, ¿vale? Pero como ya de esto hemos hablado en diversas clases, pues un poco el contexto estaría ahí donde lo hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, el papel del empresario dentro de la integración de la prevención también es importante que lo tengáis claro y es que para que el empresario realmente integre la prevención en en lo que es la organización o la empresa, pues debe llevar la voz cantante de ello, ¿vale? Para ello, pues realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa, principalmente pues, a través de estas dos obligaciones que tiene, que es primero la elaboración e implantación del plan de prevención de riesgos laborales, que veremos a continuación qué consiste, y la constitución de una organización preventiva y la dotación de los medios necesarios para ello, ¿vale? Además, el empresario pues, deberá desarrollar un seguimiento permanente de la actividad preventiva con el fin de llevar a cabo una mejora continua de los procesos preventivos. Por lo tanto, en el papel de la integración de la prevención en la empresa, el empresario en sí tiene un papel muy importante, un papel de líder, de tener que realizar este, esta función, ¿vale? ¿Y qué es el plan de prevención? Pues cuando hablamos de plan de prevención, así de forma muy resumida, podemos indicar que es el documento que explica cómo una empresa organiza la seguridad y la salud de sus trabajadores, ¿vale? Es aquel documento donde va a venir todo lo relacionado con la gestión de la prevención y cómo se va a realizar la prevención en la empresa, ¿no? Sería como el manual de instrucciones que tiene una empresa para pues, detectar los riesgos, evitar los accidentes, organizar quién hace qué en materia de prevención, ¿no?
y cómo se hace, e integrar la prevención en el día a día, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué elementos debe contener este plan de prevención? Pues como os decía, no es que tengan unos apartados cerrados y un esquema de apartados exhaustivo y cerrado, sino que esto puede ser variable según el tipo de empresa, ¿vale? El contenido del plan de prevención, pero sí que existen algunos apartados básicos que van a aparecer en el plan de prevención de prácticamente todas las empresas y los veremos a continuación. ¿Vale? Entonces, otra cosa que tenéis que saber sobre el plan de prevención, además de lo que es y qué elementos tiene que contener, serían los requisitos necesarios que deben de tener el plan de prevención para que realmente sea eficaz, ¿vale? Y el plan de prevención, para que sea eficaz, necesita que sea aprobado por la dirección de la empresa, que sea asumido por la estructura organizativa de la empresa, es decir, por todos los niveles jerárquicos de la empresa, y que sea el plan de prevención conocido por todos los trabajadores que constituyen la empresa, ¿vale? Importante entonces para el plan de prevención saber definir lo que es, qué elementos debe contener, que ahora los vamos a ver, eh, y los requisitos para su eficacia, aprobado por la dirección, asumido por la estructura organizativa de la empresa y conocidos por todos los trabajadores, ¿vale? Luego, otro concepto importante sobre el plan de prevención va a ser los dos pilares sobre los que se fundamenta la gestión e implantación del plan de prevención, ¿vale? Esto ya lo vimos también en la clase 1, si no recuerdo mal. Y como indicamos, los dos pilares fundamentales de los que bebe el plan de prevención va a ser principalmente la evaluación de riesgos, que como ya sabéis, pues es la identificación de los riesgos que sufren o que a los que están expuestos los trabajadores cada puesto de trabajo de nuestra empresa. De ahí tendremos que, aparte de identificar los riesgos, pues valorarlos a través de una metodología concreta y dependiendo pues de su valoración, el nivel de riesgo que tengan, pues tendremos que proponer una serie de medidas preventivas, ya sea para eliminar el riesgo o reducirlo, si no puede ser eliminado, ¿vale? Luego, pues esas medidas preventivas hay que planificarlas en el tiempo, mediante la planificación de la actividad preventiva, ¿vale? En la planificación de la actividad preventiva nosotros vamos a otorgar para cada medida preventiva, pues los recursos tanto económicos como materiales necesarios, el responsable de llevar a cabo esa medida preventiva, una prioridad según el nivel de riesgo que haya salido, pues para llevar a cabo esa medida preventiva y así pues poder indicar una fecha estimada para llevar a cabo la medida, ¿vale? En eso consistiría la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que son los dos pilares fundamentales eh, que forman el plan de prevención, ¿vale? En los que se sustenta el plan de prevención. Luego, otro concepto que quiero que os quede claro, que esto lo vimos en la clase 3, es la diferencia entre la planificación, ¿vale? La planificación de la actividad preventiva y el plan de prevención, que como ya vimos, y supongo que ya todos tenéis claros a estas alturas, son dos conceptos totalmente diferentes. La planificación forma parte del plan de prevención, pero no son lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, como hemos visto que algunas veces algunos alumnos llegaban al TFM con esta duda o esta confusión, porque llamaban a la planificación plan de prevención, pues para que quede claro. Si queréis ponerle un poquito más de contexto, iros a la clase 3 y lo repasáis allí, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis que no son lo mismo, que cada uno tiene su definición y son dos cosas diferentes. Luego también algo que tenéis que saber sobre el plan de prevención son los procedimientos del plan de prevención, pues en qué consisten los procedimientos, cuáles son sus características y cuáles son, que me podáis poner ejemplos de procedimientos. Vimos una clase, en la clase 2, si no recuerdo mal, en varios ejemplos de procedimientos que se pueden incluir dentro del plan de prevención y pues allí podéis ver todos los ejemplos que vimos y para recordarlos, ¿vale? Yo no os voy a pedir que me describáis un procedimiento concreto,
¿vale? Pero sí que por lo menos me podáis decir pues 4, 5, 6 ejemplos de procedimientos, ¿vale? Bueno, pues hablando del contenido del plan de prevención, el contenido del plan de prevención en sí, con los apartados no viene descrito en la ley, pero sí que se indica aproximadamente pues, en lo que debe contener en el artículo 2.2 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Y como os decía, este contenido del plan de prevención o este esquema con esos puntos no es un esquema cerrado ni inamovible y no es exhaustivo, pero porque dependiendo del tipo de empresa, pues podrán tener más apartados o menos, pero básicamente y esencialmente, pues los apartados que suelen aparecer en la mayoría de planes de prevención van a ser esto. En un apartado para la descripción de la empresa, la actividad productiva, los centros de trabajo, el número de trabajadores, etcétera, ¿vale? Bueno, porque tenemos que tener claro que el plan de prevención en sí, lo que nos va a pedir que tenga, ¿no? Es cómo es la empresa, quién se encarga de la prevención, o sea, los responsables y de las funciones en cada caso, ¿vale? Y cómo se hace la prevención, pues los procedimientos, evaluaciones, medidas, etcétera. Entonces, partiendo de que tenemos que tener esas tres cuestiones bien claras dentro del plan de prevención, pues ya podemos desglosarlo en diferentes eh, apartados como serían estos, los que decíamos en la descripción de la empresa, la actividad productiva, etcétera. Luego, la modalidad de organización preventiva que tiene, pues ya sabéis que existen diferentes modalidades de organización que el empresario pues, debe elegir para llevar a cabo la prevención. Más adelante la repasaremos también. La estructura organizativa de la empresa, las funciones y responsabilidades de los niveles jerárquicos, los órganos de representación, delegados de prevención, comité de seguridad y salud, los procesos, prácticas y procedimientos organizativos en prevención de riesgos laborales, que estos son los que hablamos, que pueden existir muchos procesos y diversos dependiendo pues ya de la actividad que realice la empresa, ¿vale? Y, y que muchos de esos ejemplos de procesos los vimos en la clase, en la segunda clase. También tendrá que contener el plan de prevención de la empresa, los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos, y por supuesto la política preventiva donde estén indicados los objetivos y las metas en materia de prevención, ¿vale? Entonces lo que nos tiene que dar claro también es que el plan de prevención no es un documento que se hace y se guarda, ¿vale? Es algo vivo que se aplica pues todos los días y que tiene que estar en constante actualización, ¿vale? Bien, pues seguimos adelante. ¿Alguna duda hasta el momento? Vale, perfecto, pues seguimos. Como os decía, dentro del plan de prevención tenemos los procedimientos del plan de prevención, ¿vale? Entonces, estos procedimientos son procesos, prácticas que se integran dentro de este plan de prevención, ¿no? Estos procedimientos sirven para describir y explicar la información de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo en cada área de la prevención, permitiendo así el correcto funcionamiento del sistema de gestión de la prevención en la empresa. ¿Cuáles son las características que deben cumplir los procedimientos para que sean realmente eficaces y cumplan con su función? Estas características deberán ser que estén vigentes, ¿vale? Que no estén obsoletos, que estén redactados según la vigencia actual, ¿vale? Que tengan la definición clara de los destinatarios, a quién van destinados, se vea claramente cuáles son los destinatarios de este procedimiento, que se indique también en ellos claramente las funciones y responsabilidades en cada caso y también la descripción precisa de su finalidad, ¿vale? El procedimiento que va a ser también como un manual de instrucciones de lo que se tiene que gestionar en materia de prevención en cada tema, ¿vale? Pues tiene que describirse de forma muy precisa. Y también que el desarrollo del contenido del procedimiento pues sea muy claro y muy preciso, como os decía.
y que haga relación a todas las referencias necesarias, ¿vale? Bueno, pues algunos ejemplos de procedimientos, como ya vimos en aquella clase que fue destinada a explicar prácticamente únicamente procedimientos, pues vimos que existen procedimientos de actuación en caso de emergencia, procedimientos sobre vigilancia de la salud de los trabajadores, procedimientos de entrega de uso de EPIs, etcétera, procedimientos de gestión de la formación, procedimientos de gestión de la documentación. Hay muchísimos procedimientos y pues los que vimos en esa clase serían los procedimientos que pueden repetirse en cualquier empresa porque son un poco transversales, ¿no? Pero luego, pues ya cada empresa, además, dependiendo de la actividad productiva que realice, pues tendrá unos procedimientos más concretos, específicos o no, ¿vale? Bien, pues seguimos adelante. Otro de los conceptos y puntos importantes que tenéis que estudiar em, sobre la asignatura de gestión de la prevención es la política preventiva. ¿De acuerdo? Lo primero es que es la política preventiva, saberla definir. La política preventiva de la empresa pues, debe definirse dentro del plan de prevención, como hemos visto, es uno de los apartados que debe contener el plan de prevención, ¿vale? Y esta política pues, va a establecer el compromiso de la dirección de la empresa con la seguridad y salud de sus trabajadores, así como los objetivos o principios generales en esta materia, que deben actuar pues, a modo de líneas maestras. La actuación preventiva de la empresa debe estar muy bien enmarcada dentro de esta política preventiva, ¿vale? Debe ser asumida, por tanto, por la dirección de la empresa, revisada periódicamente para comprobar el cumplimiento de los objetivos expresados en ella y difundida a todos los niveles y conocida por todos los trabajadores. Esto es importante para que la política preventiva cumpla su función y sea efectiva, como hemos dicho, debe ser asumida por la dirección de la empresa, revisada periódicamente para comprobar el cumplimiento de los objetivos y difundida a todos los niveles jerárquicos y conocida por todos los trabajadores, ¿vale? Ya que debe ser un compromiso de todos. Y requiere, por supuesto, definir los objetivos y metas concretos para la mejora continua del sistema de prevención de la empresa. ¿Cómo debe redactarse esta política preventiva? Pues lo primero que debemos hacer es hacer una comprensión amplia de la legislación en prevención para poder redactarla con propiedad, ¿vale? Luego hay que hacer un análisis de riesgos y necesidades de la empresa y hacer una definición de los objetivos en materia preventiva, haciendo, como siempre, que sea un compromiso de la dirección y, por supuesto, debe ser clara y concisa y de fácil comprensión. Esto es lo más importante. A la hora de redactarla, la política preventiva debe ser clara y concisa y que todo, cualquier tipo de trabajador pueda comprenderla cuando la lea, ¿vale? ¿Qué contenido debe tener esta política preventiva? Pues debe hacer una declaración de compromiso con la seguridad y salud, responsabilidades de la empresa, el compromiso con la formación de los trabajadores, la participación y consulta también de los trabajadores y una mejora continua del sistema, ¿vale? Esto, como os decía, perdón, sobre la política preventiva hemos hablado bastante en las clases. La clase uno, si no recuerdo mal, en la segunda clase también hablamos de la política preventiva y en la tercera clase creo que también, las tres primeras clases hemos hablado de la política preventiva. Entonces, si queréis darle un poco más de desarrollo a estas ideas o ponerlas más en contexto, iros a esas clases y veros un poco, pues un poco más en qué consiste, ¿vale? Luego, otro apartado importante son los sistemas de gestión de seguridad y salud laboral, que vimos en la clase 3. En este apartado vimos que hay dos tipos, ¿no? Pues según la obligatoriedad y las características de cada uno de estos sistemas de gestión. Tendríamos por una parte el sistema de gestión de seguridad y salud laboral reglamentario, que es el que nos obliga la ley de prevención de riesgos laborales, ¿vale? El que nos obliga a implantar en todas las empresas por ley.
Y por otra parte tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud laboral basado en la ISO 45001, que es voluntario, es decir, las empresas no están obligadas a implantar en su organización un sistema de gestión basado en la ISO 45001. Solo aquellas empresas que que quieran implantarlo, pues deberán realizarlo, ¿vale? Luego otro apartado, ahora veremos en qué consiste un poquito también sus características y tal, pero partiendo de esto también hay diferentes tipos de auditorías, ¿no? Pues dependerá de si la auditoría está relacionada con el sistema de gestión reglamentario o con el sistema voluntario de ISO 45001. Vemos aquí que existirán auditorías reglamentarias o de la ISO 45001, ¿vale? Si nos preguntaran, ¿es obligatorio pasar auditorías para empresas que quieren tener implantadas la ISO 45001 y tener certificación en ISO 45001? En este caso sí, porque aunque es un sistema voluntario de implantar, ¿vale? Pero si una vez que has decidido que quieres tenerla implantada y certificarte en esa norma, pues un requisito de la norma es que realices estas auditorías, que serán tanto internas como externas, ¿vale? Y otros tipos de auditorías, aparte de según a qué sistema estén ligadas, pues serían la interna o la externa, que veremos a continuación también. Por otra parte, dentro de las auditorías, ¿qué organizaciones deben someterse a una auditoría reglamentaria? En este caso, conforme al capítulo, lo que indica el capítulo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención, pues en él se indican que las empresas que deberán someterse sí o sí a una auditoría reglamentaria, es decir, por ley, serán empresas que no tengan contratados la prevención con un servicio de prevención ajeno, es decir, que no hayan externalizado su prevención con un SPA y por lo tanto que desarrollan de esta forma la prevención con recursos propios, pues ya sea con un servicio de prevención propio o con un servicio de prevención mancomunado, ¿vale? Pero en estas empresas que cumplan estas cuestiones hemos indicado, existen exenciones y las exenciones serán que sean empresas pequeñas de hasta 50 trabajadores que realicen actividades que no estén incluidas en el anexo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención, que como ya sabéis son las actividades peligrosas, es decir, que no realicen actividades peligrosas y que cuenten con la eficacia del sistema preventivo por la escasa complejidad de actividades de la organización. Esto quiere decir que cuenten pues, con un sistema preventivo que a priori parece básico y sin complejidad porque sus actividades las que realizan pues, no tienen tampoco mucha más complejidad. ¿Vale? Esas serían las exenciones. Bien, pues siguiendo con las auditorías de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la auditoría de seguridad y salud en el trabajo, como definición, es la herramienta que permite comprobar si el sistema funciona, dónde está fallando y en qué puntos puede mejorar, ¿vale? Es un procedimiento estandarizado para evaluar objetivamente la eficacia de un sistema de seguridad y salud en el trabajo y comprobar si se cumplen los criterios de auditoría, ¿vale? Que son los criterios que ha de pasar positivamente la empresa cuando pasa una auditoría. ¿Para qué sirven? Pues estas auditorías nos ayudan a las empresas a encontrar los puntos débiles del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y determina qué medidas funcionan y cuáles no. Una vez que los profesionales verifiquen la existencia de evidencias o no de cumplimiento, pues se emiten unas conclusiones y sugerencias de mejora y estas se deben incluir en un plan detallado, el cual pues, será necesario que cumpla la empresa. El propósito principal, por tanto, de las auditorías van a ser evaluar la efectividad de las medidas implementadas para proteger a los trabajadores de los riesgos derivados de su actividad laboral. Pero también la auditoría puede certificar, esto sería ya si fueran auditorías relacionadas con sistemas
voluntario de gestión de la ISO 45001, también puede la auditoría certificar la conformidad con algún tipo de estándar o con lo exigido por algún organismo regulador. Algún tipo de estándar quiere decir alguna norma a la que nos queramos acoger e implantar en la empresa, como puede ser una norma ISO. Gracias a la auditoría, por tanto, los espacios de trabajo pues, van a ser más seguros y saludables a lo largo del tiempo. Entonces os decía que también dependiendo de quién realice la auditoría, vamos a tener la auditoría interna y la auditoría externa, ¿vale? La auditoría interna es la realizada por el personal interno de la organización, que pueden ser pues, los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y su principal finalidad es validar cuál es el estado actual en el que se encuentra el sistema de gestión, ¿vale? Y el nivel de cumplimiento que se tiene sobre los requisitos que se aspiran para conseguir los objetivos o metas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por otra parte tenemos la auditoría externa. Esta pues es realizada por entidades externas que no tienen ningún tipo de vinculación, muy importante, con la empresa u organización que será auditada. Su finalidad, por tanto, en este caso de las auditorías externas, pues suele ser la de validar el cumplimiento adecuado de ciertas normas o requisitos o conseguir algún tipo de certificación respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como os decía, pues en este caso, en las empresas certificadoras, que ya lo veremos ahora, pues hacen una auditoría externa para certificar a la empresa que se presta a ello de que tienen implantado correctamente una norma concreta. En este caso, estamos viendo la ISO 45001, pues nos referiríamos a esa. El auditor de seguridad y salud en el trabajo puede ser tanto externo o interno y va a contar siempre con formación en auditoría y también en seguridad y salud, ¿vale? En ambos casos actúa de manera independiente y con objetividad para obtener los mejores resultados posibles. Vale, lo que volviendo un poco a la auditoría reglamentaria, la que está indicada en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, volvemos a repasar. ¿Quién debe someterse a ella? Pues hemos dicho que aquellas empresas o empresarios que asuman ellos mismos toda o parte de la actividad preventiva con medios propios, es decir, que no han externalizado la prevención al completo con un servicio de prevención ajeno, ¿vale? Todas esas empresas deben someterse a una auditoría reglamentaria con las exenciones que hemos visto anteriormente, ¿vale? ¿Y quién puede realizarla? Pues en este caso la realizarán las entidades acreditadas por la autoridad laboral, lo que serían las auditorías reglamentarias. ¿Qué plazos tenemos para realizar las auditorías reglamentarias? La auditoría habrá de llevarse a cabo pues, dentro de los 12 primeros meses desde que se disponga de la planificación, ¿vale? Nosotros comenzamos con una empresa, pues como sabéis, lo primero que hay que realizar es el plan de prevención. Dentro del plan de prevención realizaremos la evaluación y la planificación, que ya hemos visto que son los dos primeros, pilares principales en los que se fundamenta el plan de prevención. Y una vez que ya hemos realizado esa planificación de la actividad preventiva, pues dentro de los 12 primeros meses deberá de poderse realizar la auditoría, ¿vale? Esta auditoría deberá repetirse cada 4 años, excepto para actividades del anexo 1, que como hemos dicho son actividades indicadas como peligrosas, que en ese caso pues se hará cada 2 años, se volverá a repetir cada 2 años. Y de todas formas siempre se va a repetir siempre que la auditoría, perdón, la autoridad laboral así lo requiera, ¿vale? Si la autoridad laboral requiere volver a repetir una auditoría a una empresa que la realizó solo hace un año, si considera que es oportuno, pues tendrán que realizarse así. Bien, pues habiendo hablado de las auditorías, muy relacionado con esto está el concepto de certificación de un sistema de gestión. ¿Vale? ¿En qué consiste la certificación de un sistema de gestión? Pues la certificación
es una declaración por un organismo externo de verificación de que un sistema de gestión de una empresa pues, cumple con los requisitos establecidos en una norma de referencia concreta que queremos implantar en la empresa. ¿Vale? ¿Y cuál es el proceso de certificación de un sistema de gestión? Pues esto lo vimos en la clase 1, que era un esquema con diferentes pasos de forma explicada muy sencilla y muy esquemática, ¿no? Y muy resumida, que vamos a repasar ahora a continuación. Voy a ver porque hay algunos mensajes. Irene, una duda cuando puedas. Dime, Patricia. Hola, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo. Es que en la diapositiva anterior, si puedes volver a lo de las empresas con obligatoriedad de auditoría reglamentaria. ¿Aquí? Sí, o sea, ¿quién debe someterse a ella? Y en la anterior, entonces, en la anterior diapositiva, una menos, porfa. Sí. Eh, o sea, otra más yo creo que ¿Aquí? es. Es que ha Aquí. habido en una, aquí, habías comentado organizaciones que deben someterse a una auditoría reglamentaria. Sí. Mm, entonces, ¿no es lo mismo? O sea, ¿o quién debe Sí, o sí, es sea, lo mismo, lo que pasa es que está expresado de otra manera, ¿vale? Las empresas que deben someterse a una auditoría son aquellas empresas o empresarios, ¿vale? Que no hayan contratado con un servicio de prevención ajeno la totalidad o parte de su prevención. vale, o sea, en el esquema está un poco más resumido, por así decirlo, y aquí un poco Eso más es, desarrollado la respuesta, ¿no? eso es, ¿vale? Vale, vale, gracias. Pero esto lo explicamos de todas formas, si no recuerdo mal, en la clase 2. Vale, Entonces, si quieres tener algo más de desarrollo de este tema, en la clase 2 no, creo que fue en la clase 3, perdón. En la clase 3, si quieres tener un poquito más de desarrollo de este tema, te puedes ir a esa clase, ¿vale? Pero vale, en gracias. esencia es esto, ¿vale? Es decir, lo repito, las organizaciones o las empresas que deben someterse a una auditoría reglamentaria son aquellas que no han contratado a un servicio de prevención ajeno para que les lleve la prevención, ¿vale? Es decir, las que asumen con medios propios la prevención. Por tanto, pues hay que auditar desde fuera, es lógico, ¿no? Hay que auditar desde fuera si lo está realizando bien, ¿vale? Pero existen exenciones dentro de este tipo de empresas y las exenciones son estas. Empresas de hasta 50 trabajadores que tengan actividades no incluidas en el anexo 1, o sea, que no realicen actividades peligrosas, ¿vale? Y que cuenten con que a priori su sistema preventivo pues tenga escasa complejidad porque su actividad pues sea poco compleja, ¿vale? Bien, pues nos habíamos quedado aquí. Bien, pues repasando un poquito qué es la certificación del sistema de gestión, como decíamos, es una declaración por un organismo externo de verificación de que un sistema de gestión de una organización cumple con los requisitos establecidos en una norma de referencia. ¿Vale? Para que la certificación obtenga todas sus ventajas, es imprescindible que la entidad de certificación que presta el servicio sea percibida como una organización técnicamente competente, imparcial y fiable. Esto es importante. Por eso, normalmente, pues, las entidades certificadoras tienen un renombre importante, como puede ser AENOR o otras, y lo que se ve desde fuera, ¿no? Lo que implícitamente nos indican es que pues, son imparciales y nos dan pues, una cierta fiabilidad, ¿vale? Ya que se requiere pues, confiar en la veracidad de su certificado. En este sentido, pues solo las entidades de certificación acreditadas han demostrado su competencia e imparcialidad para prestar el servicio de certificación, ya que han demostrado que operan cumpliendo lo establecido en la norma UNE que aparece aquí y que establece los requisitos de funcionamiento y competencia de este tipo de evaluadores, ¿vale? Y ya pues pasamos a ver el esquema de los pasos para obtener la certificación de un sistema de gestión por parte de un organismo externo de certificación. Y el esquema básico y así muy resumido de los pasos sería el siguiente, que también es importante que sepáis en qué consiste, ¿vale? Este proceso. Eh, lo primero es que
la empresa que está interesada en certificarse en una norma en concreto, pues comienza el proceso de certificación mediante una solicitud de inicio del mismo a un organismo externo de certificación, ¿vale? Es decir, la empresa pues acude a ese organismo externo de certificación realizando una solicitud para iniciar este proceso de certificación en una norma concreta, ¿vale? Luego, pues hay que remitir toda la documentación al organismo externo, es decir, la empresa que quiere solicitar esa certificación debe de remitir a la empresa certificadora pues toda la documentación que se le haya requerido y que sea necesario, ¿vale? Que procede al estudio de la misma. Luego ya la empresa certificadora pues realiza una visita previa y una elaboración de un informe inicial a la empresa que se quiere certificar, ¿vale? Luego ya pasamos a una visita de auditoría de certificación, en la que la empresa certificadora ya realiza directamente la auditoría en la empresa que se quiere certificar y se realiza pues una evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en este caso y una valoración y una elaboración de un informe de auditoría. De ese informe de auditoría pues veremos si existe realmente cumplimiento de los requisitos a la norma que la empresa quiere implantar y certificarse o no, ¿vale? En este caso pone aquí OSOS 18001, OSOS 18001 ya no existe, por lo tanto este esquema es que lo saqué de ese tema, pero podría extrapolarse a cualquier norma en la que la empresa se quiera certificar, ¿vale? Entonces, si de ese informe de auditoría resulta que se indica que sí existe un cumplimiento de los requisitos de la norma, en este caso imaginemos que sea la ISO 45001, pues ya la empresa certificadora nos dará una certificación del sistema de gestión conforme a esa norma, a la ISO 45001. Que es que no, que el cumplimiento de los requisitos no se han realizado conforme a la norma que se quiere implantar, pues en este caso tendremos que o sea, la empresa tendrá que hacer una resolución de las desviaciones, las desviaciones, como ya sabéis, pues son todos aquellos requisitos que no se han cumplido según la norma y cuando esto se resuelva, pues en otra visita, volvemos otra vez al paso anterior, en otra visita de auditoría, se verá si ya están resueltas y si es que sí, pasaremos a tener el certificado, ¿vale? La certificación. Y cuando hay que hacer una renovación de la certificación, pues igual, pasamos otra vez ya directamente a la visita de auditoría, ¿vale? Bien, ¿hay alguna duda hasta el momento? Dice Rocío, en la visita previa a la auditoría, ¿qué es lo que hace exactamente la empresa que certifica estudiar puestos? Porque esa información ya se la ha dado anteriormente. Pues hace un poco una visita de reconocimiento, ¿no? De cuál es la fase inicial de la empresa. Porque, claro, no va a ser lo mismo, pues una empresa que ya que esté haciendo o sea, que se esté haciendo una renovación, una empresa que parta de cero. Entonces, hacen primero una visita, pues un poco pues para conocer la empresa, a qué se dedica, no van directamente a auditar, precisamente, ¿vale? Bien, pues pasamos ahora a otro concepto importante que quiero que os estudiéis, que es los costes de la siniestralidad, ¿vale? Esto ya también lo vimos tanto en la clase uno como en la clase del caso práctico que iba sobre costes de accidente, ¿vale? En ellos vimos pues, que existían varios tipos de coste que hay que pues, saber calcular a la hora de hacer un análisis de lo que cuesta un accidente a una empresa y entre ellos vimos que existían pues costes tangibles e intangibles que veremos ahora a continuación, los repasaremos a continuación. Y también, pues dentro de este apartado de costes de la siniestralidad, quiero que reflexionéis un poco, que podáis poner en pie una reflexión, pues corta, ¿no? Pero vamos, que sea lo suficientemente explicativa sobre por qué el gasto en prevención, pues ha de verse como una inversión y no como un coste, ¿vale? Entonces, si os acordáis de este esquema de los costes de la siniestralidad, como vimos, cuando en una empresa se produce un accidente y queremos
analizar y contabilizar o valorar cuánto nos cuesta como empresa ese accidente que se ha producido, vemos que existen dos tipos de costes. Están por un lado los costes tangibles, que son aquellos costes pues, que pueden valorarse de forma más objetiva y más cuantitativa, ¿no? Pues tienen una valoración más sencilla. Y dentro de estos costes tangibles más numéricos, ¿no? Se pueden calcular directamente, prácticamente, con todos aquellos factores que hay que tener en cuenta que vimos en el caso práctico, ¿no? Tenemos entre ellos los costes de oportunidad, que también se desglosan a su vez en los costes salarial directo e indirecto y la pérdida de negocio, por otra parte. Y dentro de los costes tangibles tenemos también los costes financieros, como pueden ser el incremento de costes de explotación, los costes materiales y los costes generales. Y por otra parte teníamos a los costes intangibles, cuya valoración, como ya habíamos hablado anteriormente, es más compleja y subjetiva de obtener, ¿no? Porque es una valoración pues, más cualitativa, no es tan inmediata, ya que pues, se tiene en cuenta cuando los valoramos el capital humano e intelectual de la empresa. Además, son costes que intangibles porque muchas veces no podemos valorarlos justamente cuando se ha producido a los pocos días de haberse producido el accidente, sino que son costes que tenemos que ver con el tiempo porque pueden producir pues, una mala imagen de la empresa tras la producción del accidente o una pérdida de mercado concreto o una desmotivación de los trabajadores porque ven que su seguridad en el trabajo no es lo que no es la mejor, ¿no? O conflictos laborales incluso. Entonces, todos este tipo de costes han de analizarse pues con posterioridad, cuando pasa un tiempo, pero también hay que hay que tenerlos en cuenta a la hora de pues, llevar a cabo esa valoración total de los costes de la siniestralidad, de los accidentes que se producen en la empresa, ¿vale? Y al hilo de esto, pues, como os decía, sobre la reflexión sobre por qué el gasto en prevención ha de verse como una inversión y no como un coste, pues al analizar todos estos costes directos e indirectos, ¿no? Tangibles e intangibles. A ver, un momentito, porque no puedo pasar la página, se me ha cambiado. A ver, ahora. Ahora, perdón. Vale, como os decía, pues esta reflexión vemos que al analizar los costes directos e indirectos de los accidentes de trabajo, pues va a tener la finalidad, por tanto, de justificar económicamente la importancia que tiene la implantación de las medidas preventivas, por tanto, de la prevención en sí, ¿no? Es decir, que la prevención pues, va a resultar siempre rentable, ¿no? Ya que además de reducir los accidentes laborales y por tanto sus costes, que ya hemos visto que tienen, pues la prevención va a aumentar también el bienestar del trabajador y va a producir una mejor predisposición del trabajador a su tarea, lo que se va a traducir pues, en una mayor satisfacción personal y por lo tanto pues, en una mayor eficacia y rendimiento en su trabajo. Por lo tanto, el resultado de la inversión en seguridad y salud siempre va a ser rentable, ¿vale? No hay que verlo como un coste en sí. Bien, pues pasamos también al concepto de modalidades de, de la organización de la prevención en la empresa. Este tema, esta asignatura no versaba exactamente de esto, de las modalidades de la organización de la prevención, lo toca un poquito por encima, pero es verdad que estamos ya casi al final del máster y esto es como el ABC, ¿no? de la prevención, que tenéis que ser, pues tenéis que saber muy bien qué consisten cada una de estas modalidades de organización de la prevención cuando salís de vuestra formación del máster y quería hacer un breve repaso. Yo no os voy a pedir que me describáis cada una de las modalidades de la organización de la prevención, pero sí por lo menos que recordáis, que podáis recordar
cuáles son estas diferentes modalidades, que como ya sabéis, pues el empresario puede asumir propiamente la prevención de la empresa o puede designar a uno o varios trabajadores para que la lleven a cabo o puede constituir un servicio de prevención propio o un servicio de prevención mancomunado si cumple los requisitos para ello o contratar un servicio o externalizar la prevención con un servicio de prevención ajeno, ¿vale? También existiría la posibilidad de hacer un mix con alguna de estas modalidades anteriormente indicadas. Bien, y también quería que supierais un poco cuál era la diferencia y la complementariedad que existe entre las modalidades de organización de la prevención y en la estructura organizativa de la empresa, ¿vale? Como ya sabéis, la estructura organizativa de la empresa algunas veces se puede confundir con la modalidad de organización, pero no son lo mismo. La estructura organizativa son las funciones y responsabilidades en materia de prevención, pues de todos los diferentes miembros de todos los niveles jerárquicos que conforman una empresa, o sea, de todos los trabajadores, ¿vale? Entonces, como ya habíamos visto en la clase 3, pues podéis repasar un poco en que sin una sin la otra no funcionan, ¿vale? Y que se complementan, pero que son diferentes a la vez, ¿vale? Y llegamos ya pues prácticamente al final del repaso de la asignatura, hablando sobre la ISO 45001. Principalmente quiero que sobre la norma sepáis qué es la ISO 45001, pues que es una norma, el estándar, etcétera. Ahora vemos cuál es la definición así más resumida. Después pues, las novedades, ventajas, beneficios que nos da la implantación de esta norma ISO 45001 en las empresas. Y también una cuestión, yo no os voy a pedir que me desgloséis todos los requisitos que conforman la estructura de alto nivel de la ISO 45001, pero sí que quiero que dentro de esos pasos que veíamos de implantación de la norma, veíamos que el primer paso era el análisis de la comprensión del contexto de la organización, ¿no? Es decir, cuando nosotros queremos implantar la norma en nuestra organización por primera vez, pues tenemos que hacer primero, lo primero es analizar un poco cuál es el contexto de nuestra organización, de nuestra empresa, ¿vale? Y para ello, pues la ISO 45001 nos indica que hay que analizar tanto las cuestiones externas como las cuestiones internas. Las cuestiones externas van a ser factores como pueden ser factores políticos, factores económicos, factores socioculturales, factores tecnológicos, factores legales, ¿vale? Porque estamos de acuerdo en que no es lo mismo una empresa que esté en su sede en España a una empresa que esté en Rusia, en China o en África, pues todos estos contextos y estos factores externos nos van a, de alguna forma a impactar, ¿no? En la empresa. Y por otra parte, las cuestiones internas que hay que tener también que analizar en cuenta y analizarlas a la hora de ver cuál es el punto de partida de nuestra empresa antes de implantar la ISO 45001, pues que serían las cuestiones internas de empleados, competencias, estructura de la organización, los roles de los trabajadores, la cultura de la organización, las condiciones de trabajo, etcétera. Entonces, esto sí creo que es importante que lo sepáis, porque es un poco lo que se debe estudiar o contextualizar o analizar en un primer paso para la implantación de la ISO 45001, ¿vale? Y sobre la ISO 45001, pues, ¿qué podemos decir? Que sustituye a la OSA 18001, como ya sabéis, por eso la OSA 18001, aunque esté en los apuntes, no la hemos visto, porque ya es una norma que no está en vigor, ¿vale? La ISO 45001 es una norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral, proporciona un marco para que las organizaciones gestionen los riesgos y oportunidades para ayudar a prevenir las enfermedades y lesiones de los trabajadores. Y el origen de la ISO 45001 pues, fue en marzo de 2018, donde la Organización Internacional de Normalización
que es la ISO en inglés, pues puso en marcha esta nueva norma ISO 45001. Y como ya os decía, esta sustituyó a la antigua norma OSAS 18001. Por tanto, todas las organizaciones que utilizaban la antigua OSAS 18001 pues tuvieron que, se vieron obligadas a migrar a esta nueva norma ISO 45001 si querían seguir teniendo esa certificación, ¿vale? El plazo para hacer esta migración se finalizó en septiembre del 21, ya que se hizo desde el 2018 que salió hasta el 21 que se acabó este plazo, se hizo una prórroga por la pandemia, ¿vale? Entonces, otra característica de la ISO 45001 es que, al igual que la OSAS 18001, es aplicable a cualquier tipo de empresa y también sigue el modelo cíclico que ya hemos visto, el modelo PHVA de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿vale? ¿Y cuáles son las principales novedades de la ISO 45001 que aporta esta norma al panorama de los sistemas de gestión de seguridad y salud laboral? Pues las novedades que trajo consigo fueron principalmente las que se indican aquí, que implica una mayor relevancia de la integración del sistema en la organización a nivel preventivo, claro. Supone una mayor implicación de la alta dirección en el sistema de gestión. Esto quiere decir que se pone un mayor énfasis en el compromiso y en la participación de la alta dirección, exigiéndole que desarrolle un rol activo y visible en el sistema de gestión de la seguridad en las empresas. También que comparte la estructura de alto nivel común al resto de normas ISO. Aquí indico la 9001 y la 14001 porque son las que suelen integrarse más en las empresas, pero el resto de normas ISO también, ¿vale? Y esto es pues para facilitar la integración de los diferentes sistemas de gestión, el de seguridad, con el de calidad, con el de medio ambiente. Otra novedad es la identificación de riesgos. Esta norma pues, pone mayor énfasis en la gestión de los riesgos, exigiendo a las organizaciones que identifiquen de forma proactiva las fuentes o situaciones que pueden causar daños mediante evaluaciones, inspecciones, auditorías, etcétera. Y otra novedad también que introdujo fue la participación de los trabajadores en la prevención. La ISO 45001 exige la consulta y la participación activa de los trabajadores, por tanto, ellos van a ser los encargados de informar de los incidentes y accidentes y otros problemas de seguridad y salud, ¿vale? Y van a participar activamente en la investigación de los accidentes. Vale, pues una vez habiendo visto las novedades que nos traía la ISO cuando llegó en su momento, las ventajas o beneficios que esta norma lleva a las empresas donde son implantadas son también las siguientes, que como hemos visto es voluntaria implantarla, pues alguna ventaja o algún beneficio nos tiene que traer, ¿no? Si no, las empresas no lo harían. Las principales son estas. Son disponer de una norma internacional de reconocido prestigio que permite al empresario pues, acogerse a un marco organizado, estructurar un modelo para facilitar al empresario el cumplimiento del deber de protección de los trabajadores, conseguir una mayor optimización en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, prevenir las lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores y de las otras partes interesadas, que ya vimos en la clase de ISO 45001 quiénes son estas partes interesadas, ¿no? Pues pueden ser los clientes, los proveedores, los colaboradores, la administración pública, etcétera. Proporcionar y promocionar lugares de trabajo seguros y saludables, eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, tomando medidas de prevención y protección eficaces, facilitar las relaciones con lo que decíamos, con las partes interesadas, con los proveedores, clientes, colaboradores, tanto nacionales como internacionales, ayudar a cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que la organización voluntariamente suscriba, la integración con los otros sistemas de gestión, lo que decíamos, integrar la prevención con el sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión de medio ambiente, fomentando de esta forma la cultura preventiva, porque estamos llevando nuestra prevención pues, a otros departamentos, como pueda ser el de calidad o el de medio ambiente. De esa forma se fomenta la cultura preventiva
y la mejora de la imagen de la empresa, muy importante. Muchas empresas lo hacen sobre todo por esto, ¿no? Al demostrar a sus partes interesadas, pues su responsabilidad y compromiso eh, con la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿vale? Pues nada, hasta aquí habría sido el resumen y el repaso de la asignatura, donde hemos ido viendo cada uno de los puntos más importantes bajo mi criterio y en los que tenéis que hacer mucho hincapié a la hora del estudio. Y nada más, si tenéis cualquier duda, me indicáis ahora o yo voy a quedarme conectada un ratito más para cualquier duda que tengáis, ¿vale? De nada, Marina, gracias a vosotros por asistir. Espero que os sirva el repaso. Yo creo que al final se fundamenta en lo que hemos visto hoy, ¿vale? La asignatura. Y si ponéis el foco en ello, no vais a tener ningún problema en superarla con creces, ¿vale? Como yo os doy, perdón, os doy ánimos porque normalmente ningún alumno que se presenta al examen, a no ser que se haya presentado al tuntún y sin haber visto nada, tiene problemas para aprobarlo. Así que os va a ser seguro muy, muy accesible, ¿vale? Pues nada, gracias a todos. Si no tenéis más dudas o si la tenéis en cualquier otro momento, me podéis escribir al mail, ¿vale? Os dejo aquí el mail de nuevo, aunque yo ya creo que lo tenéis, pero irene.gonzález Gómez @ufv.es. Pues nada, que muchas gracias a todos por estas clases que hemos compartido y sin más, pues estoy a vuestra disposición por el email si queréis, ¿vale? Si tenéis cualquier duda me podéis indicar y mucha suerte de cara al examen y que vaya todo genial. Hasta luego, gracias.